Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, cariño. Muy bien, mi querido Tauro. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Mi querido Bisonte, gracias por tu apoyo, cariño. Poco a poco vamos creciendo más. También, mi querido Tauro, el día sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos haciendo lo que es un super chat, ¿vale, cariño? El viernes no va a poder ser. Si lo hago, lo haré de repente como sorpresa, porque tengo que recibir llamadas, como vosotros ya sabéis, voy a entrar a lo que es a una operación. Te pido, mi bisonte, yo sé que tú lo vas a hacer, cariño. El día domingo, una cadena de oración. ¿Por qué? Porque el lunes me operan, entonces un día antes, no me vas a una cadena de oración ese mismo día. Y esto, mi bisonte, ¿vale? Apóyame, por favor, también viendo lo que es las lecturas pasadas, porque a partir del 16, el lunes 16, voy a estar indispuesto para hacer video, ¿vale? Colgaré de repente 1 o 2 videos en concreto, pero luego voy a tener que necesitar mucho reposo. Muy bien, mi bisonte. Besotes. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Mi querido Tauro, no sé por qué siento que muchos de vosotros van a tener o un encuentro, que a lo mejor de repente me dice Richard, uy Richard, te tengo que contar todo, cuenta cariño y exagera, me va el chisme, ¿vale? Me va el chisme. Richard, ese día, sí, ayer, antes de ayer, me crucé, Richard, con el cucaracho, pero así, frente a frente, un poco más y lo saco la lengua y me lo beso. Uy, cariño, tienes que tranquilizarte, controlarte un poco. Que no te note que estás desesperado o desesperada. No, cariño. Ante todo, antes muerta que sencilla, ¿vale? Entonces te quedas ahí en plan digna o en plan digno. Entonces, cariño, puede ser que muchos de vosotros han coincidido con alguien o simplemente una persona va a coincidir contigo. También, si a lo mejor me dice Richard, es que la persona que yo quiero que coincida conmigo está en el extranjero, pues entonces, cariño, ¿quién te dice a ti que él o ella va a hacer algo para llamar tu atención? Y a lo mejor, yo qué sé, pone algo en su estado y tú sabes que ese mensaje, esa imagen es para ti. Pero yo veo que tú vas a, como que la conexión se activa para muchos de vosotros, ¿vale? La conexión se reactiva. Veo que inclusive también de repente puede ser que te llegue una propuesta de viaje. Es lo que he podido sentir con el cuenco tibetano. Siento que alguno de vosotros quizás de repente lo rechaces. Tú tendrás tus motivos, cariño, porque a lo mejor me dice Richard, yo no estoy para viajes en este momento, yo solamente quiero estar tranquilo o tranquila. Puede ser que vas a tener una propuesta de viaje o simplemente el ser amado que está afuera te va a decir que quiere viajar o que quiere tener un contacto contigo. Yo qué sé, mi querido Tauro, Richard, me ha dicho Richard, para hacer la rueda. Tú ya sabes a qué te hablo, cariño, ¿vale? Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube, hay cosas que no puedo. Mira, inclusive me pongo una camiseta por dentro porque si YouTube ve carne aquí, me bloquea. También tengo que ponerme un burka tengo que ponerme. Entonces, mi querido Tauro, ¿quién te dice a ti que este chico o esta chica, yo qué sé, te ha hecho una propuesta indecente, cariño? Ya depende de ti si tú lo aceptas o no, ¿vale, Tauro? Y si lo vas a aceptar, te me cuidas. Porque luego no me digas, Richard, tú me has dicho come. Sí, yo te he dicho come, pero también usa precaución. Porque luego me dice, Richard, ya nació la bendición, lo voy a poner tu nombre. No, cariño, ¿vale? Todo tiene que ser controlado. Muy bien, Richard, qué frívolo que eres. Es mejor ser así, cariño, ¿vale? A que después te estés lamentando. Muy bien, que ahora hay muchos gastos en el mundo. Vamos a ver, signos. A ver, signo, mi bisonte. Vamos a ver. Signos para Tauro. Uy, me salió la rueda. Tauro, mira. Me salió la rueda. Justo te hablaba de la rueda, mira. Me salió la rueda. Uy, por Dios. Esta lectura se está volviendo caliente, cariño. Me sale Capricornio. Me sale un Virgo. Me sale lo que es otro Tauro. Me sale Capricornio otra vez. Estás como un Capricornio, tú guapa, guapo. Ya me lo contarás ya.
Me sale un cáncer, los peores, porque yo soy cáncer. Muy bien, un hito más. Y Géminis, ya está. Richard, hoy hay canción, chicos, hoy hay canción. Hay dos canciones muy clásicas, lo siento, millennials, que no puedo cantar, yo qué sé, La Tusa. No sé, La Tusa también ya es viejita, la música ya. O algo nuevo, es que yo no me sé las músicas nuevas. ¿Qué está sonando ahora? La Rosalía. La Rosalía. No me sé ningún tema de la Rosalía, te soy sincero. Ninguno me lo sé. Muy bien, te enseño aquí las cartas, ¿vale? Vamos a ver. Va a haber una música retro, una música de los 80, lo mejor de lo mejor. Voy a ver qué me dicen signos. Signos, digo, iniciales. Richard reacciona, por Dios. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Mi querido bisonte. A ver. Gracias por su apoyo, chicos, porque ya... A mí me cuesta responder los mensajes, pero yo he estado viendo que me dicen, Richard, te vamos a extrañar, ¿qué va a ser de nosotros? Todo va a ir bien, cariño, todo va a ir bien. Quizá de repente luego de la operación pues voy a estar un poco convaleciente, un poco débil, pero luego cuando me active, cariño, voy a hablar como una cotorra. Ya verás, voy a sacar todo ese veneno que tengo dentro. La letra D, muy bien. La letra Z, de zorro o de zorra también. La letra P, muy bien. Y tenemos aquí la letra J, cariño. Muy bien. La chancla también le va a extrañar. Mira, aquí está, cariño. La chancla le va a extrañar. Protagonista en el canal. Hubo una chica que me dijo, Richard, ¿por qué tienes la chancla ahí? Uy, ¿cómo se nota que recién estás entrando a mi canal? Muy bien, te voy a entregar un mensaje de los arcángeles. A ver, mi querido... Uy, por Dios. Dice, escucha. Balance de vida. Escucha, el arcángel Jeremiel. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Te enseño la carta, el mensaje de tus arcángeles, cariño. No vaya a ser que muchos de vosotros, te voy a dar muchos ejemplos. Puede ser que un grupo de ustedes esté en una relación oculta. Uno. El otro punto, puede ser que a lo mejor me dices, Richard, esta persona no me trata bien. El otro mensaje. A lo mejor de repente me dice Richard, yo no creo mucho lo que es en las relaciones a distancia. El amor a distancia. Puede ser. El otro mensaje. Problemas que puedas tener en el trabajo. Problemas que puedas tener en tu empresa, en tu negocio. Es muy importante que tú hagas un balance. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Qué es lo que realmente tú quieres para tu vida? Es muy importante, te soy sincero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si supongamos tú estás en un trabajo que ganas mucho, como ejemplo, pero sin embargo no tienes vida. No tienes vida, como ejemplo. ¿De qué sirve ganar tanto dinero, cariño, si apenas llegas a tu casa a dormir 5 horas y luego te levantas y otra vez en el trabajo? No, no puede ser así. Recuerda que hay muchos ricos en el cementerio, cariño, ¿vale? Entonces tienes que hacer también un balance de vida. Si tú estás en una relación oculta y me dices, Richard, ¿este hombre me ama? Cariño, estás en una relación oculta. Recuerda que la historia entre vosotros dos no ha empezado bien. No, esta persona de repente tiene el concepto de que vosotros dos solamente es algo sexual. Tienes que hacer un balance. El otro mensaje también, de repente con los hijos. Me dicen las energías, empieza a balancear, a pensar lo que realmente quieres. No vaya a ser que te estés aferrando a alguien también de una manera innecesaria y las energías me dicen tienes que avanzar, cariño. No puedes estar estancado, estancada ahí. Recuerda, mi querido bisonte, y yo te lo digo con todo el cariño del mundo, cariño, con todo el cariño del mundo, porque este canal se ha hecho para que vosotros evolucionen, no para tenerte enganchado o enganchada como si fuera una novela turca o La Rosa de Guadalupe o Corín Tellado, lo que callamos las mujeres. No, cariño, yo quiero que un día tú despliegues tus alas y vueles sola. ¿Vale? O solo. Y quizá de repente un día regreses al nido, a tarot las cartas no mienten, yo qué sé, para contarme de que tu vida es diferente. Pero yo quiero que un día vueles, cariño. Yo no te quiero tener enganchado aquí como una cepa, no. Ese no es mi propósito. Recuerda, mi querido Tauro, el tiempo pasa, el tiempo no perdona, tu juventud se pasa también. Va a llegar un momento en el cual tú vas a mirar para atrás y adelante de tus narices va a haber un espejo. Y vas a ver que ya no tienes 15 años, ya no tienes 20 años, ya tienes 40, 50, 60 años. Y quizás de repente muchos de vosotros, no todos, vas a decir, Richard, me da pereza, prefiero estar en casa, ya no vas a querer aventurarte algo nuevo, ya no vas a querer tener una relación o una historia en tu vida. Mientras tú puedas esa oportunidad, aprovéchalo. ¿Por qué te aferras a una persona que a lo mejor de repente lo único que hace es bloquearte o simplemente ignorarte? Eso es lo que yo siento con esta carta, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a ver qué más me dicen.
Muy bien. Es muy importante interpretar lo que te dicen los arcángeles también. Muy bien. Porque no todo es mi bisonte. Hoy te va a ver. Hoy vas a estar con esa persona. Hoy te va a dar un beso con lengua. No, cariño. Todo es evolución. Todo es aprendizaje. Vamos a ver. Richa la lengua. Richa la lengua. Yo sé que te va el vicio, cariño. Pero también tienes que pensar en futuro, ¿vale? Me sale la carta del loco. Tenemos aquí la carta del 4 de copas. Tenemos la carta del diablo. Tenemos la carta de la estrella. Al fin me salió algo bueno, porque dije, ¿qué pasa aquí? Y tenemos aquí lo que es la carta de la luna. Yo siento, cariño, que para muchos de vosotros la oportunidad está a la vuelta de la esquina. Para muchos de vosotros existe una persona que a lo mejor extiende sus manos. ¿Para qué? Para que vosotros dos empiecen una historia, una comunicación. Pero veo que a lo mejor de repente tú pides tiempo o no te sientes preparado o preparada para empezar algo nuevo. ¿Por qué te digo esto? Porque sale aquí la carta del loco y sale la carta del 4 de copas, cariño. Es como si tú hubieras rechazado algo. Y me dice Richard, bueno, es que la persona que ha venido, que quiere tener algo conmigo, pues simplemente yo no siento nada, yo no lo amo. Yo te entiendo, cariño, ¿vale? En esa parte yo te entiendo. Pero ¿por qué no te das una oportunidad de conocer más a esta persona? O al menos de repente trabaja para poder olvidar las cosas innecesarias. La carta del diablo, la carta de la estrella y tenemos la carta de la luna. Veo que para muchos de ustedes, aparte que te gusta a alguien en concreto, que tú de repente me dices, es mi alma gemela o es mi llama gemela, sientes mucho deseo, mucha atracción. Puede ser que estás constantemente comiéndote la cabeza, pensando en él o en ella. O que a lo mejor me dice Richard, necesito estar con él o con ella en cuerpo y alma, en la intimidad. Siento que piensas mucho en alguien que está relacionado a lo que es en la intimidad. Sale aquí la carta de la luna, pero sin embargo tenemos la carta de la estrella y la carta de la luna me dicen, esta persona también ya siente tu energía o tus intenciones. ¿Vale, Tauro? Ya lo siente ya. Pero como tengo aquí la carta del loco, la carta del 4 de copas, la carta del diablo, puede ser que para un grupo de vosotros, lo único que hace falta es que tomar esa gran decisión y dar cara a la situación, Tauro. Tomar esa gran decisión y dar cara. Y mira que ya los arcángeles te dicen, balance de vida. Te enseño las cartitas. ¿Estás como dejando pasar oportunidades o estás perdiendo mucho tiempo en algo, en una situación? Te voy enseñando, cariño, te voy enseñando. La carta de la luna que me dicen, es como si también me dice, Richard, pero es que no es tan fácil, Richard. Mira, yo cada vez que me encuentro con esta persona me pongo muy nervioso. Me gustaría de repente expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, pero no es fácil, Richard, me dices. No es fácil, porque yo veo que cada vez que tú te encuentras con él o con ella te pones muy nervioso o muy nerviosa, ¿vale? Yo qué sé, en ese momento te traba la lengua, todo, hasta la barriga se te hincha, cariño, te da gases. Eso pasa cuando uno está con un sistema nervioso, se te hincha la barriga, te da gases, te pica aquí, te pica allá, te pica aquí, te pica por todos lados, cariño. Ya sabes dónde más, donde no llega el sol también te pica. Richard, no, esos son parásitos. No, cariño, son los nervios, son los nervios. Porque yo veo que te pones un poco nervioso o nerviosa, ¿vale? Vamos a continuar. Ya, Richard, de verdad, más directo no puede ser. Tú sabes cómo es este canal, guapa, guapo, ¿vale? No es la primera vez que te hablo así. Muy bien, vamos a continuar. Yo sé que los Hitter, Hater, Hoiter me odian. Soy amado, querido, odiado y despreciado. Pero da igual, cariño. Vamos a ver. Porque alguna vez yo he visto comentarios, ay, mucho hablas y no das información. Pues yo digo, habiendo tantos canales, que eres masoquista, te va el dolor, búscate otro canal. Yo me quedaría calladito y me buscaría otro canal, te soy sincero, si no me gusta algo. Pero hay gente que no, le va el dolor, le va la caña. A ver, vamos a ver, ¿qué me quieren decir? El tarot del anillo. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué rápido se va la hora. Richard, y la música me estaba olvidando. Uy, de verdad. Vale, ¿qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo tú estás tú. Algo así, ¿vale? A pesar de las dudas te amo, te amo. Por encima de todo te amo, te amo. ¿Qué es esto? Isabel Pantoja, cariño. Yo te amo. Richard, otra música, vale. A ver cómo se dice.
Soy honesto con él y contigo. Ah, ya lo quiero, ya a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya está. ¿Querías otro más? Ya no. Se cansa mi voz. Soy honesto con él y contigo. Mejor me gusta la otra, te soy sincero, ¿vale? ¿Qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo mi vida estás tú. A pesar de las dudas, te amo, te amo. La voy a poner en la descripción, ¿vale? Para que lo escuches completo. Muy bien, mi querido Tauro. Vamos a ver. Esa era la música. Aquí no hay reggaetón, lo siento mucho. Millennials, lo siento mucho, no hay reggaetón. No sé qué cantarte. Me sale la carta del 5 de copas. Tenemos la carta del 6 de espadas y la carta del 3 de pentáculos. Yo veo, cariño, que hay una persona que te piensa, cariño. No, si no mal recuerdo, te dije que va a haber como un encuentro. No vaya a ser que tú estés lidiando con un Aries. ¿Por qué te digo? Porque yo estoy viendo aquí una persona que te quiere entregar algo. Y es algo que yo he visualizado en la lectura de Aries. Mira, te enseño aquí las cartas. Hay alguien que quiere recuperarte, pero las energías me dicen, Richard, esta persona en sus manos está. Si él o ella me dijera para volver a empezar otra vez, tenlo por seguro que yo lo acepto. Pero es una persona que a lo mejor se pierde. Se comunica contigo, luego desaparece, te habla de sus sentimientos, luego desaparece. Y esta situación, pues cariño, te cansa, te pone muy nervioso, te pone muy nerviosa. Vamos a continuar. La carta del 9 de pentáculos. Y tenemos aquí también la carta del 2 de copas. Cariño, esta persona te extraña, pero aquí, ¿sabes qué pasa? Que para muchos de vosotros de repente es una relación oculta también. Para muchos de vosotros de repente esta persona tiene que solucionar un problema sentimental en su vida. Pero sin embargo me vuelve a salir esta carta que te quiere entregar el amor. Mira, me vuelve a salir, cariño. Aquí yo no veo daño, ni brujería, ni nada, ¿vale? Yo lo que veo aquí es inseguridades. Inseguridades. Muy bien, vamos a ver economía, que se me va la hora, cariño. Contigo se me va la hora. A pesar de las dudas, te amo, te amo. Por encima de todo, te amo, te amo. Mira, Isabel Pantoja, cariño. Yo te amo, Tauro, mi bisonte. Richard, un besito. Con lengua, ya está. A mí me gusta dar beso con lengua. Si no, piquito no, cariño. Qué aburrido. Tiene que ser con lengua. Vamos a ver. A ver, cariño, mi bisonte. Economía. Me sale la carta de la rueda, cariño. ¿Por qué te sale tanto la rueda? ¿Por qué te sale tanto la rueda? Mira, otra vez. Vale, yo lo voy a tomar como una señal. Escucha, la rueda no tiene por qué ser otra cosa, ¿vale? Richard, tú me has dicho la rueda. No todo tiene por qué ser algo sexual, cariño. Es que de verdad, Tauro, un poquito vicioso, un poquito viciosa eres. Pero no tiene por qué ser todo esto. La rueda me habla, cariño, de una fortuna. La rueda me habla también de un regalo. Si está vinculado a lo que es en el trabajo, tú vas a obtener de repente la oportunidad de un trabajo nuevo. Puede ser que exista ascenso, puede ser que a lo mejor de repente te aumenten lo que es el sueldo, pero la rueda es fortuna. La rueda también es viaje, lo que es en economía, ¿vale? Si es en el amor, también nos hablan de viajes, también nos hablan de oportunidades. Te sale mucho la rueda. Cariño, ¿no será, cariño, que muchos de vosotros van a firmar un documento o están esperando firmar un documento, pero esto implica desplazamiento? Esto implica de repente de que tú tengas que salir de tu centro de confort, o que simplemente me dice, Richard, voy a firmar el gran contrato. También. Sí, cariño. Y yo veo que a lo mejor de repente hay un grupo de vosotros como que va a haber un poco de envidia. Ten mucho cuidado, especialmente para aquellos que va a haber un ascenso, o que a lo mejor de repente tú estás buscando la oportunidad de un ascenso. Pero sin embargo, cariño, tenemos la rueda en primer lugar. Nos dicen, todo va a ir bien para ti, pero tengo que advertirte que hay personas que a lo mejor no están de acuerdo con lo que te está pasando en la parte económica o en los viajes. Mira, la carta de la rueda y tenemos aquí la carta del mundo. Cariño, a ti te viene algo maravilloso, pero como yo siempre digo, no todo puede ser color de rosa. Va a haber personas que a lo mejor de repente se van a sentir un poco aludidos o aludidas, o simplemente no van a estar de acuerdo. Vamos a ver las características. A ver, mi querido Tauro. A ver, cariño, a pesar de las dudas, te amo, te amo. Vamos a ver. Me dice, muchos de vosotros tranquilamente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego.
o alguien de elemento aire. Pero da la casualidad que yo siempre esta carta lo relaciono también con un Virgo. Te enseño aquí, con un Virgo, ¿vale? El otro mensaje que te puedo dar, tranquilamente la persona de tu interés es una persona que se cuida mucho lo que es físicamente, es una persona que a lo mejor trabaja algo relacionado con la belleza, venta de ropas, puede ser que sea un dependiente, una persona que trabaja cara al público, un centro comercial, etcétera, etcétera, sea hombre o mujer. Veo que también de repente tú estás con una persona que tiene un cargo intelectual. Puede ser un profesor, una profesora, un científico, yo qué sé, algo por el estilo, ¿vale? Es una persona que también de repente utiliza mucho lo que es los cálculos, números. O que a lo mejor me dice, Richard, no Richard, nosotros estudiamos juntos. Puede ser el caso que vosotros estudien juntos. Piel blanca, sea hombre o mujer. Tiene la nariz perfilada, algunos de ellos o de ellas de repente tienen la nariz un poquito anchita, como el mío, cariño. Richard, lo tuyo es demasiado ya, pero casi así, un poquito anchita. Cuello largo, tienen el cuello largo, parece una jirafa, cariño. Pero también son personas muy orgullosos o muy orgullosas. La carta de la emperatriz, veo que también de repente me dice Richard, en estos momentos puede ser que tú has tenido respuesta de embarazo, o puede ser que a lo mejor me dice, Richard, se me ha retrasado, Richard. Entonces, cariño, no vaya a ser que salgas en estado. El otro mensaje que te puedo dar, piénsatelo muy bien lo que quieras hacer, ¿vale, cariño? Porque luego de repente no vaya a ser que te arrepientas. No digo para todos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo aquí un arrepentimiento. Yo veo aquí como que extrañan de repente a los hijos. O si a lo mejor de repente me dice, Richard, yo cometí ese error y es algo que llevo cargando en mi conciencia. Puede ser, cariño. Pero recuerda que Dios te puede dar una segunda oportunidad, pero tienes que pedir con fe y con confianza. Muchos de vosotros de repente están lidiando con personas que son delgados o delgadas, hombres o mujeres de cabello corto, canas, barbas, hombres mayores de 40 años, delgados, muy delgados, se visten de una manera clásica. Pueden ser veterinarios o puede ser que tengan perros, o que a lo mejor me dice Richard, la persona que a mí me interesa tiene como un bloqueo o un sufrimiento porque tuvo pérdidas de hijos o familiares cercanos. Muy bien, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura. Apóyame, bendiciones y deséame suerte. Hasta la vista, mi bisonte. Te me cuidas.